Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones relacionadas con la materia de Introducción al Estudio Psicológico. La ocasión anterior estuvimos revisando el tema relacionado con las diferentes concepciones sobre la naturaleza humana. Recordemos que en esa sesión estuvimos analizando a través de un poco de historia de la filosofía cómo se fueron estableciendo visiones materialistas sobre el ser humano, visiones que le dan prioridad a su parte corporal, a su existencia material, a lo que conoce a través de los sentidos. Pero también vimos cómo se desarrollaron visiones de tipo idealista, visiones que le dan más énfasis a los procesos mentales que en otras épocas se solían llamar el alma, la mente, y que ahora, bueno, los psicólogos modernos llaman simplemente procesos cognitivos, a las ideas innatas, a los procesos que van un poquito más allá de lo material. Y también vimos cómo durante varios momentos de la historia del pensamiento se ha reflexionado sobre la necesidad de una visión integral del ser humano que recupere tanto lo corporal como lo inmaterial, ¿no? Cuerpo y mente como seres integrales que somos, vinculados con una sociedad, con una cultura y establecidos en un entorno específico sobre el cual vivimos. Muy bien, a grosso modo eso es un poco de lo que vimos la sesión anterior. El día de hoy vamos a darle continuidad a estos temas, pero ahora enfocados en lo que es valores y actitudes, que es el nombre de nuestra sesión actual. Valores y actitudes. Un tema muy importante en la actualidad y en todos los momentos de la existencia humana, debido a que, como veremos, los valores y las actitudes son factores que son importantes en la manera en que nos relacionamos y que se derivan, por lo menos en parte, de nuestra visión de la naturaleza humana. Ya desde ahora podemos ir reflexionando un poco al respecto y pensar que si yo tengo una visión materialista del ser humano, evidentemente eso va a manejar cierto tipo de valores, va a hacer que nos enfoquemos más en la búsqueda de ciertos objetivos y logros, al contrario que si tengo una visión idealista, donde probablemente mis valores, mis actitudes sean diferentes. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Les voy a pedir que revisen en las láminas que tienen ustedes ahí en su presentación, los objetivos. El objetivo particular básicamente se trata de que podamos darnos cuenta de la importancia de los valores y las actitudes y la influencia que tienen tanto en nuestra conducta personal como en el desarrollo profesional y en la conducta interpersonal dentro de lo que es el terreno de la empresa. Ya de manera específica tenemos básicamente 3 objetivos específicos que les invito a que los leyamos. En esta sesión se pretende que ustedes logren comprender el concepto del valor, así como la importancia que tiene en la vida diaria y en el entorno actual que estamos viviendo. Lo mismo, analizaremos el concepto de actitud, sus repercusiones personales y sociales. Y finalmente, tratar de distinguir las diferencias que hay entre ambos conceptos y de qué manera están relacionados para el logro de nuestros objetivos. Esos son los objetivos que nos van a guiar en esta ocasión. Bueno. Vamos a empezar nuestro primer tema, 2.1, valores. Y vamos a trabajar el concepto de valores. Ciertamente pueden existir muchas definiciones. Una definición muy utilizada en el contexto psicológico, particularmente en la psicología social, es esta definición que ustedes pueden ver aquí de Roquech, quien dice que los valores son creencias relativamente permanentes sobre la deseabilidad de ciertas formas de conducta o estados de existencia con relación a otros. Vamos a desmenuzar esta definición en sus componentes. En primer lugar, nos está diciendo que los valores son creencias relativamente estables. Los valores no son el único tipo de creencias. Los seres humanos tenemos creencias de muchos tipos sobre muchas cosas. Los valores son creencias, pero que además son relativamente permanentes. Muchas de nuestras creencias rápidamente las cambiamos conforme vamos teniendo experiencia, conforme vamos descubriendo muchas cosas. La idea en esta definición es que los valores tienden a ser un poquito más permanentes. No son, por supuesto, inmutables. Una persona puede cambiar de valores en un momento dado o ajustarlos, pero este cambio es más gradual. Los valores tienen más solidez que otro tipo de creencias. Y son creencias, como sigue la definición, que se refieren específicamente a las cosas que deseamos sean o deseamos se hagan, ¿sí? Por eso dice ahí, creencias sobre qué tan deseable es actuar de cierta manera,
qué tan deseable es ser de cierta manera con relación a los otros. Esto quiere decir que los valores siempre son una realidad que se vive grupalmente, que se vive interpersonalmente. Aunque a veces podamos darles un giro muy personal a los valores son compartidos por los grupos y marcan lo que un grupo considera importante en términos de la conducta de las personas y en términos de su manera de ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la definición que vamos a estar manejando a lo largo de esta definición sobre los valores, aunque por supuesto que pueden existir otras, que muchas veces ustedes se darán cuenta que las definiciones a veces varían en el formato, pero los elementos precisos aluden a lo mismo, como estamos haciendo ahorita al ir tratando de analizar los conceptos en sus partes. Bueno, ¿cuáles son los atributos de los valores, sus características? Para empezar, son estándares. ¿Qué es un estándar? Un estándar es una especie de norma, ¿sí? Un criterio, un principio que rige ciertas cosas. Estos estándares, que son los valores, van más allá de las situaciones específicas. Es a lo que se refiere esto de los valores trascienden situaciones específicas, van más allá del contexto particular y tratan de regir, digamos, muchas circunstancias que pueden pasar en nuestra vida. En ese sentido, ¿para qué nos sirven los valores? ¿Cuáles serían sus funciones? Primero, guían nuestro accionar. Pensémoslo. Toda religión tiene una serie de valores fundamentales que pretenden regular la conducta de las personas. En el caso de la tradición judeocristiana, conocemos perfectamente que los valores centrales están manejados a partir de los 10 mandamientos y una serie de normas que van diciendo cómo debemos de actuar. Entonces, en principio, esa es la función básica de los valores, guían nuestra conducta. ¿Sí? En ese sentido, en el entorno empresarial, esperaríamos que nuestra interacción con los demás, en el proceso de negociación, en el proceso del trabajo, en la relación en los equipos colaborativos y de realización de proyectos, pues estuvieran básicamente guiadas por los valores, de manera que fuera más transparente el accionar y todos supiéramos cuáles son las reglas básicas del juego. Por otro lado, tenemos otra función que se menciona en nuestra presentación, que son guías para evaluar o juzgar las situaciones. Claro, cuando sucede algo en nuestra vida, muchas veces lo juzgamos a partir de nuestros valores. ¿Estamos de acuerdo o no con la legalización de ciertas cuestiones como puede ser el aborto, la legalización de las drogas? ¿Estamos de acuerdo o no con lo que plantean ciertos políticos? ¿Estamos de acuerdo o no con que en nuestra empresa se realice cierta cuestión, etcétera? Bueno, una de las tantas fuentes que utilizamos para juzgar esas circunstancias, pues son nuestros valores. Nuestros valores nos ayudan a juzgar situaciones específicas y constituyen un marco para evaluar lo que estamos viviendo. También son bases para racionalizar. Déjenme decirles que este término de racionalizar viene de lo que es la teoría psicoanalítica, desarrollada principalmente por Sigmund Freud y desarrollada por otros. Racionalizar significa que cuando tenemos un conflicto, una situación emocional que nos hace sentir mal, que nos hace sentir ansiosos o con cierto grado de tensión, buscamos una cierta justificación, una cierta manera de poder argumentar en favor de lo que hicimos. Entonces, a veces utilizamos nuestros valores para encontrar esas justificaciones. Por ejemplo, cuando una persona mata, pues está obviamente violentando un valor fundamental, el respeto de la vida. Pero puede utilizar otro valor como excusa o como argumento, como justificación de por qué lo realizó. Bueno, maté en defensa propia, ¿no? Por supuesto que aquí el valor de sobrevivencia se utiliza para racionalizar, es decir, para justificar el hecho de haber cometido una conducta que violentó otro valor, el valor del respeto a la vida. Esto es importante porque muchas veces pensamos que nuestro sistema de valores es congruente, pero no. Ciertamente hay circunstancias donde entramos en conflictos de valores. El mundo del trabajo está repleto de este tipo de conflictos, ¿no? El valor de la competencia y de la necesidad de lucro y ganar cierto tipo de ventajas a veces se contrapone, por lo menos aparentemente, con el respeto de otros valores como la colaboración, el utilizar la claridad y la transparencia en lo que decimos, etcétera, ¿no? Hay dilemas y circunstancias que vivimos en el mundo empresarial día tras día y por supuesto fuera de él, en los cuales muchas veces hay valores que entran en conflicto.
Y por eso es, como veremos un poquito más adelante, que normalmente existe una jerarquía de valores, valores que tienen más pesos que otros, ¿sí? Bueno, regresando a nuestro asunto de las funciones que cubre una actitud, también está en que los valores son estímulos para el cambio social, o bien sirven para mantener las cosas como están, para mantener el status quo, que es a lo que nos referimos, las cosas como son. Ciertamente en nuestra cultura muchas veces los valores se utilizan como argumentos para evitar el cambio, para censurar a aquellos que proponen cosas diferentes, en favor de la tradición. Pero quienes proponen cosas diferentes también lo hacen a nombre de otros valores, la libertad, etcétera. Entonces, el asunto de los valores está inmerso también en los conflictos sociales, en los procesos de cambio y de mantenimiento de las estructuras sociales como están. Bien, pasemos entonces a nuestro siguiente punto en relación todavía con el tema de los valores, que son las esferas de valor, ¿sí? Las áreas o los contextos donde se dan los valores. Este mismo autor que estudiábamos en relación con la definición, Roquech, propone una manera de clasificar los valores. Me voy a permitir ayudarnos con el cursor a revisar esta lámina que tenemos aquí. Muy bien. En principio, ustedes pueden ver que Roquech divide lo que son los valores instrumentales de los valores terminales. Por valores instrumentales, Roquech se está refiriendo básicamente a los valores que determinan conductas, lo que es deseable en términos de cómo comportarse, los valores que sirven para que alcancemos algo más. En cambio, por valores terminales, lo que Roquech quiere darnos a entender es los valores que tienen que ver con nuestra forma de ser. Ya no tanto con los valores sobre cómo es deseable actuar en un contexto particular, sino es cómo es deseable que yo sea durante toda mi vida. Si los valores que tienen que ver con la personalidad, si así lo quieren ustedes ver. Bien, después de hacer esta diferenciación, vemos cómo Roquech, a su vez, genera otras clasificaciones a partir de si los valores tienen un foco interpersonal o si tienen un foco individual. ¿Esto qué quiere decir? A partir de si los valores son compartidos grupalmente o si más bien son valores estrictamente personales o valores que yo he revisado e interpretado de manera muy específica y solamente funcionan para mí. Véanlo, analícenlo. Siempre hay en nuestro contexto valores que compartimos con otras personas y que rigen nuestras relaciones, pero también hay valores muy personales que manejamos para cuestiones muy específicas y que difieren de los valores de los demás. Vamos a ir viendo esto con los ejemplos y yo creo que nos va a quedar bastante claro. Bien, por ejemplo, por valores morales, que ustedes ven aquí, Roquech se está refiriendo a valores instrumentales que tienen un foco interpersonal. Esto es, valores sobre cómo debe regularse la conducta y que son compartidos por todos. No robar, no matar, no mentir, claramente son valores morales. Están regulando la forma en que actuamos y son compartidos por grupos importantes de personas. Ahora, en cambio, un valor de suficiencia también es un valor instrumental, pero cuyo foco es individual. ¿Qué quiere decir esto? Valores que regulan la conducta de una persona, que son valores que la gente ha creado para sí. Por ejemplo, yo puedo pensar, muy bien, a mí en particular me interesa que en mi trabajo las cosas se hagan con absoluta calidad. No tiene que ser un valor necesariamente compartido por todos, pero vale para esa persona. Está marcando cómo va a hacer las cosas en su trabajo, con calidad. Él puede decir, a mí me interesa ser eficiente, me interesa que mi trabajo tenga tales y cuales características que para mí en particular son valiosas. Quién sabe para los demás, pero para mí sí. Ese es el tipo de valores a que hacemos referencia aquí. Por otra parte, en cuanto a los valores terminales se repite lo mismo. Los valores que Roquech llama personales son aquellos valores terminales, es decir, relacionados con la forma de ser, que tienen un foco individual. Esto es, para mí es importante ser una persona, fíjense bien ahí el uso que le doy al verbo. Aquí ya no hablo de hacer, de ser, algo más permanente. Yo quiero ser una persona siempre alegre, ¿no?
quiero que en todo lo que haga, en todo lo que sea, en todas las circunstancias vitales se note mi alegría y mi entusiasmo. Ese es un valor personal. Es terminal porque no se refiere a una conducta en particular, sino a lo que marca mi forma de ser. Y solamente lo vivo yo. Otras personas les puede parecer poco importante esto de la alegría, ¿no? Bueno, a mí particularmente me parece muy importante. Y finalmente los valores sociales, que serían valores terminales, valores relacionados con lo que se desea en cuanto a la forma de la personalidad de la gente, pero que tienen un foco interpersonal, como ustedes lo pueden ver con esta relación, ¿no? Entonces, valores sociales puede ser, por ejemplo, el respeto. Ser una persona respetuosa, pues es un valor social importante. Y no se refiere específicamente a una conducta, sino se refiere como que alguien sea en general responsable, respetuoso, etcétera. El amor hacia la familia, ¿no? El ser apegado a una familia o no, tiene que ver con valores sociales, valores relativos, nuevamente, a la forma de ser, compartidos por un grupo. Espero que haya quedado claramente identificada esta clasificación. Bien. Por supuesto, hay muchas otras clasificaciones. Se irán dando cuenta que en la psicología tenemos diferentes clasificaciones, diferentes definiciones para ciertos conceptos que varían conforme a la aproximación de cada autor, sus preferencias teóricas, el tipo de teorías de las cuales se ha venido formando. En este caso sí es importante hacer un paréntesis y aclarar que todo lo que estamos viendo viene sobre todo desde la rama de la psicología social, que es la que más ha trabajado este asunto, con autores de corte cognoscitivo que les interesa mucho cómo interactuamos con el medio ambiente a través de nuestros procesos mentales. Bueno, dada esa aclaración, vamos a continuar. Ya vimos el concepto de lo que es los valores, las diferentes esferas en las que actúan, y ahora vamos con el tema de las jerarquías. Ya hace un rato mencionaba yo que los valores muchas veces pueden entrar en conflicto, y la manera de resolver ese conflicto tiene que ver muchas veces con las jerarquías. Hay valores que pesan más que otros y por tanto ese mayor peso nos ayuda a decidir a cuál le vamos a dar más importancia en un momento de conflicto. Schwartz, otro psicólogo social importante, indica que los valores se encuentran ordenados de acuerdo a su importancia relativa para un individuo o para una cultura. Aquí viene un punto muy interesante. Pregúntense, como dice ahí en nuestro recuadro, ¿cuál es su jerarquía individual de valores? Dense un poco de tiempo para pensar si ustedes tienen identificados una serie de valores como amor, respeto, autonomía, lealtad, cooperación, competitividad, etcétera. Si tuvieran que hacer una lista de estos valores y asignarles un número de acuerdo a su importancia, ¿a cuáles pondrían en primer lugar? Esto es muy importante porque muchas veces vamos a encontrarnos que el conflicto entre varias personas se debe a que lo que para uno es un valor sumamente central, a lo mejor para el otro no lo es tanto. Y eso, por ejemplo, en las negociaciones laborales muchas veces resulta un factor importante, clarificar cuáles son los valores sobre los cuales nos vamos a sentar y que vamos a dar por sentados en una negociación. Esto es un aspecto que muchas veces se deja a un lado, pero que muchas veces marca el problema. Personalmente me ha tocado estar presente en varias negociaciones de proyectos y sí me doy cuenta muchas veces de que el problema es que mientras una parte negociadora está pensando en la importancia de que el proyecto cubra sus objetivos y realmente genere un cambio importante dentro de su empresa, la otra parte negociadora lo está viendo solamente por el lado del lucro. No estoy diciendo cuál sea mejor o peor, pero simplemente es una realidad que son valores que se contraponen y que dificultan los procesos de negociación, muchas ocasiones. Entonces, ahí está una situación importante en relación con esto. Hofstede, siguiendo aquí con nuestra lámina, propone 4 dimensiones principales sobre las que se construyen las jerarquías de valores. Y que además, déjenme decirles que esta jerarquía que propone Hofstede se da sobre todo en el trabajo. Estas dimensiones lo que hacen es clarificar por qué algunos le dan más valor a unas cosas que a otras. Estas dimensiones son, como ustedes pueden ver, distancia de poder, que se refiere a, en una cultura en particular, qué tan marcadas o no están las diferencias jerárquicas. Por ejemplo, en el terreno del trabajo. En una empresa, las diferencias entre el jefe y los subordinados están muy marcadas, o más bien se borran y hay más una situación como más igualitaria.
Por supuesto que lo que sucede en la empresa muchas veces refleja lo que sucede en el contexto social general y habla de sociedades donde muchas veces las jerarquías, los títulos, los estatus pesan mucho. Y habrá otras culturas, otras sociedades donde las jerarquías y el estatus no es tan importante, la gente tiene relaciones más flexibles e igualitarias. Ya desde aquí ustedes podrán darse cuenta cómo estas dimensiones a las que hace referencia Hofstede van a influenciar en los valores que alguien considera importante. En culturas con una fuerte distancia de poder, el respeto, la lealtad van a ser valores mucho más importantes, mucho mejor valuados, valga un poco la redundancia, que la comunicación o la libertad. Y estos mismos valores de respeto y de lealtad van a ser calificados en menor medida o incluso hasta negativamente en culturas donde la distancia de poder sea mínima. Bien, grado de individualismo. Se refiere básicamente a qué tanto en un grupo sociocultural se fomenta que la gente coopere, se integre en grupos, le dé más peso a la familia, el grupo de amigos, el grupo de trabajo, o por el contrario, le da más peso a su individualidad, a el hacer él solo las cosas, a lograr sus metas personales y a preocuparse solo por sí mismo. Entonces, en esto también van a diferir las culturas y, por supuesto, sus escalas de valores. La orientación temporal. ¿Estamos concentrados en el corto plazo o en el largo plazo? ¿Nos interesa más el futuro o el presente e incluso el pasado? Evidentemente, una cultura que le da más peso al pasado, los valores que tienen que ver con la tradición, la unión familiar, el respeto a los mayores, va a ser más importante que en culturas que tienen puesta la visión más hacia el futuro. Insisto, en ningún caso podemos juzgar que sea mejor o que sea peor. Simplemente estamos hablando de dimensiones que ayudan a que en diferentes culturas se creen diferentes jerarquías de valores, que pueden tener sus pros y sus contras, cualquiera. Finalmente, materialismo o calidad de vida. ¿Qué valora más una cultura? El lucro, el logro de beneficios en términos de obtener riquezas, de obtener posiciones mejores en cuanto a dinero, en cuanto a bienes materiales, o calidad de vida, en el sentido de darle más peso a las relaciones personales, al goce, al disfrute y a todas estas cuestiones que también son tan importantes, ¿no? Permítanme ejemplificar todo esto. Aquí en el pizarrón vamos a ver una comparación que, como toda comparación entre culturas, muchas veces tiene el riesgo de convertirse en la repetición de ciertos estereotipos, es decir, de ciertas visiones demasiado simplificadas. Pero, hecha esa aclaración, creo que es conveniente que hagamos este ejemplo porque nos ilustra perfectamente de qué estamos hablando. Muchos psicólogos y psicólogos sociales desde la década de los años 60, 70 hasta la fecha se han preocupado por tratar de entender los valores y actitudes que definen el comportamiento de culturas diferentes. Es lo que llamamos estudios transculturales, estudios que tratan de comparar dos o más sociedades. En ese sentido, y sobre todo en relación, por ejemplo, con algunos temas de psicología del mexicano, varios autores se preguntan cuáles son los valores más importantes en una cultura como la nuestra, diferentes a otras culturas como la de, por ejemplo, Estados Unidos. Tratando de generalizar, otros estudiosos han buscado hacer la comparación en términos de cultura latina, pensando en todas las culturas que vienen un poquito desde España, desde lo que es Italia en Europa y evidentemente toda Latinoamérica, y las culturas sajonas más al estilo de, pues como ya lo decíamos, Estados Unidos, o bien Inglaterra, o bien los alemanes. En ese sentido, en cuanto a distancia de poder, muchos estudios han encontrado que en las culturas latinas la distancia de poder siempre es más marcada que en la sajona, ¿no? Pensémoslo, muchas veces en nuestra cultura tradicional aquí en México, el respeto a los padres, la manera en que se manejan los jefes en las empresas, los políticos, siempre es marcar esta distancia, ¿no? Todavía hace muy poco, en cualquier lugar que salía el presidente de la República, escuchábamos, señor presidente de la República, ¿no?
lo cual evidentemente marca una distancia de poder. En las culturas sajonas, las investigaciones han mostrado que esa distancia de poder no está tan marcada. Las relaciones padre-hijo, patrón o jefe, subordinados, políticos representados, tienden a ser un poquito más horizontales. Por supuesto, insisto, no se puede generalizar, estamos hablando de tendencias, pero una tendencia no quiere decir que en todos los casos sea así. De lo contrario, estaríamos cayendo en el estereotipo. Es muy importante que lo reflexionen. A nivel individual, a nivel de lo que es el individualismo, se ha encontrado típicamente que las culturas latinas son menos individualistas y las sajonas tienden a ser mucho más individualistas. Acá somos más del grupo, de la familia, en la escuela como en el trabajo, lo cual, insisto, vean cómo puede ser bueno, puede ser malo. El asunto de los cuates, de los amigos antes que yo, ¿no? En las culturas sajonas, históricamente ha tendido a ser al revés. Primero yo, después los demás. Orientación temporal. Nuestras culturas latinas, particularmente la nuestra, se ha enfocado también históricamente en el corto plazo, en el vivir en el aquí y en el ahora, y no tenemos de repente esa visión a largo plazo que tanta falta nos hace y que a veces otras culturas tienen. Pero déjenme insistir con esto de los pros y los contras. Una visión extremadamente a largo plazo de lo que tenemos que vivir también nos puede sacar un poquito del contexto actual en el que estamos viviendo. También el hoy es importante vivirlo y nos va a llevar finalmente a ese mañana. Finalmente, en relación con la dimensión de materialismo o calidad de vida, los estudios han encontrado normalmente que la cultura latina le da más peso a la calidad de vida, al gozar, al disfrutar, a salir. Somos mucho de que al final de cuentas trabajamos para poder viajar, para poder disfrutar con la familia, para poder hacer cosas. Cuando se supone que las culturas sajonas están más focalizadas en el logro material. Estoy prácticamente seguro que en la mente de muchos de ustedes ahorita está, bueno, yo no soy así como dice aquí, o yo conozco personas norteamericanas que no son así. Bueno, recuerden que aunque decíamos que los valores son relativamente permanentes, van evolucionando y cambiando con el tiempo. Nuestro país lleva más de 20, 30 años en un proceso de integración cultural, comercial y demás con los Estados Unidos. Las culturas entran en contacto entre sí y por lo tanto van intercambiando características. Yo particularmente, además de estar aquí en este proceso, también doy clases en algunas universidades, en preparatorias, y me doy cuenta que muchas veces las nuevas generaciones, y estoy hablando más o menos de un promedio de entre 15 y 25 años, tienen rasgos mixtos en cuanto a cómo generan su jerarquía de valores considerando estas dimensiones, ¿no? Ciertamente, a lo mejor son muy cortoplacistas, pero ya no le dan tanto peso como le dábamos en otras generaciones a la familia. En fin, ¿sí? Esto va cambiando. Pero finalmente esta es una herramienta interesante como para poder evaluar los valores, ¿no? Y es una herramienta que también se puede aplicar en el terreno empresarial. En una empresa están fuertemente marcados la distancia de poder, las jerarquías, o a lo mejor no. E incluso, para todos aquellos que están en el proyecto o en la ambición de crear una empresa, habría que reflexionar, ¿qué valores quiero yo en mi empresa? ¿Quiero que la distancia de poder esté muy marcada o quiero generar otro tipo de relaciones? ¿Quiero fomentar el trabajo en equipo o quiero que cada quien haga su cosa? Es una reflexión muy importante que debería de acompañar todo proyecto que se inicia, sobre todo en el terreno empresarial. Bueno, vamos a continuar ahora con el terreno de las actitudes, ¿sí? No confundir con las aptitudes. Una aptitud es un concepto psicológico que hace referencia a esas cosas para las que somos como muy buenos. Tengo aptitud para la música, algo me dice que yo voy a ser un buen instrumentista, un buen cantante. Las actitudes son tendencias psicológicas que se expresan en la manera en que evaluamos las cosas, ¿sí? Estamos a favor de, estamos en contra de, me cae bien, me cae mal, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Las actitudes son sobre todo maneras en las cuales evaluamos cierta cosa en particular. Y por eso siempre las actitudes se van a expresar de manera favorable o desfavorable, ¿sí? Yo puedo tener una actitud favorable hacia cierto candidato político y por lo tanto votar por él.
puedo tener una actitud desfavorable hacia cierto tipo de propuesta legislativa, puedo tener ciertas actitudes que también me favorecen en el trabajo, porque me van a hacer relacionarme adecuadamente con las personas, con mi tarea, o puedo tener actitudes negativas hacia el trabajo. No me gusta la empresa donde estoy, no me gustan mis compañeros de trabajo, en fin. Evidentemente, las actitudes nos van a confrontar con la conducta. Yo me he encontrado muchas veces con que tendemos a confundir o utilizar como sinónimos actitud y conducta. No. La actitud es algo que influye sobre la conducta, sobre cómo actuamos en relación con los demás, de acuerdo a si me agradan o no me agradan, de acuerdo a si lo juzgo favorable o desfavorable. Eso va a marcar en buena medida cómo reacciono y cómo me comporto en relación con alguien, con una idea, con un proyecto, con un grupo de personas. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere el concepto de actitud. Son producto, por supuesto, de la experiencia, ya sea directa o indirecta. Muchas veces tenemos actitudes que hemos generado en el propio proceso de nuestra vida y a veces adoptamos actitudes de los demás, que es a lo que se refiere esto de actitudes indirectas. Es decir, muchas veces a través de la formación de nuestros padres vamos incorporando ciertas actitudes sobre cosas que ni siquiera hemos vivido, ¿no? La moral, el asunto de los valores, como ya veremos, muchas veces va marcando ya de antemano ciertas actitudes, aunque no hayamos tenido experiencia concreta con las cosas, ¿no? Muy bien. Direccionan y dinamizan la conducta. Como yo mencionaba hace un momento, las actitudes le van dando una dirección hacia la conducta. Si mi actitud es negativa hacia alguien, eso va a darle cierto tipo de dinámica a la manera en que interactúo con él. Muchas veces son explícitas, es decir, somos conscientes de ellas, hablamos de ellas, incluso contestamos encuestas o cuestionarios que evalúan esas actitudes, y a veces no nos damos cuenta de ellas, son implícitas. Déjenme ponerles un pequeño ejemplo. Muchas veces cuando los niños van en la calle y hay un perro cerca, la mamá lo primero que hace es jalar al niño, ¿no? Un niño de manera natural no tiene por qué tenerle miedo a un perro, pero con el jalón y la actitud de la madre, a lo mejor el niño va adquiriendo, pues inconscientemente, cierto miedo hacia el animal, ¿no? Esto de hecho es un proceso que veremos más adelante en alguna otra sesión, que se llama condicionamiento. Por mera asociación entre el estímulo y la reacción, yo a un estímulo que no me provocaba ningún tipo de respuesta, pues ahora le tengo miedo. A lo mejor cuando yo soy adulto, pues tengo realmente miedo a los perros o simplemente no me gustan, todo lo que tiene que ver con los perros, tengo una actitud desfavorable, pero no sé por qué. Nada más sé que es así. Yo creo que a todos nos ha pasado, que hay cosas que nos disgustan, personas que no nos gustan, y bien a bien no sabemos el por qué. Y puede ser con alguna experiencia de nuestro pasado que no hemos hecho todavía como muy consciente. Son producto de la experiencia, direccionan y dinamizan la conducta, pueden ser explícitas o implícitas y además cumplen varias funciones. Las actitudes nos ayudan a desarrollar nuestro conocimiento sobre el mundo, lo que es bueno, lo que es malo, nos ayudan a crear un mapa de la realidad sobre lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal. Y muchas veces ese mapa es el que utilizamos para juzgar las cosas. Tienen también una función utilitaria o instrumental. Nuestras actitudes nos ayudan a ganar cosas o evitar cosas. Muchas veces ajustamos nuestras actitudes para que seamos aprobados socialmente, ¿sí? En el caso del trabajo, muchas veces decimos tener una actitud positiva hacia el jefe, hacia los amigos, y solamente lo hacemos pues para integrarnos al equipo, para obtener aumentos, etcétera, y no es porque realmente estemos muy a gusto, simplemente lo hacemos para obtener algo, aprobación social, evitar el rechazo, etcétera. Otra función de las actitudes es esto que dice ahí, ego defensiva. Ego es un término que significa yo, ¿sí? Es una defensa del yo. Muchas veces nuestras actitudes nos ayudan para lidiar con nuestros conflictos internos. Por ejemplo, hay gente que tiene actitudes negativas hacia ciertos grupos de personas, los homosexuales, los indígenas, etcétera. Y a lo mejor esa actitud negativa es una manera con que la persona logra lidiar con sentimientos encontrados y con conflictos que tienen relación con la homosexualidad o incluso con su pasado étnico y racial. Solo por decir un ejemplo. Finalmente, las funciones también son egoexpresivas. Las actitudes expresan lo que somos.
tenemos una actitud positiva hacia ciertos políticos porque probablemente su ideología, su manera de comportarse, checa con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestra forma de ser. Al expresar nuestras actitudes, estamos expresando también quiénes somos. Muy bien, esos son los diversos aspectos relacionados con el concepto de las actitudes. ¿Y de qué están hechas las actitudes? Hay por lo menos dos grandes visiones. Hay un modelo tripartita que dice las actitudes están hechas de tres cosas. De un componente cognoscitivo, un componente afectivo y un componente cognitivo. El cognoscitivo serían nuestras creencias y opiniones. Tengo una actitud positiva hacia la reingeniería industrial porque creo que es importante por pum, 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 pum. Todas esas razones y opiniones que damos son el componente cognoscitivo de la actitud. El componente afectivo está muy claro, ¿no? Cuando estamos a favor o en contra de algo, acompañamos esas actitudes con estados emocionales positivos o negativos. Y finalmente el componente cognitivo, que hace alusión ya a la intención de actuar conforme a nuestras actitudes o de plano actuar conforme a nuestras actitudes. Si yo digo que tengo una actitud favorable hacia lo que es el cuidado del medio ambiente, bueno, seguramente voy a promover que en mi hogar, en mi empresa, los procesos que se lleven a cabo sirvan para reciclar basura, cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, se espera, en cierto sentido, que las actitudes se expresen en la acción o por lo menos en la intención de actuar conforme a las actitudes que uno expresa. Este es un problema interesante, la congruencia entre las actitudes y la conducta. Sabemos que muchas veces no es así. Una persona manifiesta una actitud, pero su conducta lo contradice. Poquito más adelante vamos a ver las razones de esto. Otros modelos, como el modelo expectativa-valor de Fishbein y Axen, otros psicólogos sociales muy importantes, dice en cambio que las actitudes solamente son evaluaciones a nivel cognoscitivo, que el aspecto, sobre todo el aspecto conductual, no forma parte de las actitudes. Yo les dejo esta situación para que lo reflexionen. Muy personalmente yo creo que tienen razón Fishbein y Axen. Las actitudes, por lo mismo de que muchas veces no se traducen en conducta, son meramente evaluaciones a nivel cognitivo, evaluaciones que hacemos a partir de nuestras creencias. Digo, yo puedo tener una actitud muy favorable hacia la libertad del Tíbet, pero nunca en la vida voy a estar en una posibilidad de expresar eso con una acción, probablemente sí. Pero eso no quiere decir que mi actitud positiva no sea cierta. Entonces, ellos dicen que solamente son dos los componentes de una actitud. La expectativa, es decir, lo que le atribuimos al objeto por el cual tenemos una actitud positiva o negativa, y el valor de esos atributos. Es decir, yo puedo tener una actitud negativa hacia cierto tipo de empleados porque les estoy atribuyendo ciertas características. Eso es la expectativa. Y el valor sería que encima esas características a mí me parecen demasiado negativas o demasiado malas. O al contrario, demasiado positivas. Eso es a lo que se refieren estos dos caballeros, estos dos psicólogos. Estábamos hablando de cuándo realmente una actitud expresa o predice una conducta. Bueno, cuando la actitud es específica a la conducta. Hablar de protección al medio ambiente no se expresa en ninguna conducta. Sin embargo, si yo hablo de que tengo una actitud favorable por el reciclaje, esa es una actitud que más fácil predice una conducta porque está al nivel, es específica a la conducta. Otra condición es cuando la actitud es importante para la persona, es decir, si la actitud tiene que ver con algo que para mí es fundamental y relevante, pues es más probable que esa actitud realmente prediga mi conducta. A veces expresamos actitudes por cosas que para nosotros no son importantes, ¿no? Si llega alguien y me pregunta, oiga, ¿usted qué opina sobre la iniciativa de X jefe de gobierno, gobernador, etcétera, sobre X? Pues puede ser que para mí no sea un tema relevante. Doy mi actitud, pero no quiere decir que eso me va a llevar a actuar de cierta manera. Y cuando se presenta un fenómeno que se conoce como disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva es cuando nos damos cuenta que hay un choque entre nuestras actitudes y nuestra conducta, y ese choque nos genera cierto grado de tensión. Yo puedo estar diciendo mucho tiempo, no, es que es muy importante el trabajo en equipo, y es importante que las organizaciones fomenten la cooperación, y a la hora de estar en una situación particular, ser muy individualista o competitivo. Y alguien habrá que me diga, típico,
Oye, tú habías dicho que la cooperación, ¿dónde quedó eso? El sentirnos, en cierto sentido, habría que decir, desnudados en cuanto a ese tipo de incongruencias nos genera tensión. Y muchas veces esa tensión es la que hace cambiar nuestra conducta. Decimos, ching, tiene razón, yo siempre he dicho esto, tengo que ser congruente. Entonces vamos aquí a modificar el asunto, ¿no? Entonces esa tensión es la que a veces nos hace que actuemos realmente conforme a nuestras actitudes. Sin embargo, a veces ocurre lo contrario. Son nuestras conductas las que determinan nuestras actitudes. Hacemos algo y luego acomodamos las actitudes conforme a eso que hicimos. Un ejemplo claro es la actuación de roles. Probablemente yo siempre he tenido la idea de que las relaciones tienen que ser horizontales en una empresa, que hay que dar total libertad a los trabajadores, pero probablemente cuando a mí me toque asumir el jefe de líder de un proyecto, cambie mi actitud porque me dé cuenta de cosas que no había visto yo antes. Entonces, a veces nuestra propia conducta y asumir ciertos roles nos obligan a modificar nuestras actitudes. Hay un fenómeno que es muy conocido entre los vendedores y que viene muy al caso en este contexto, que es el fenómeno con el pie en la puerta. Un vendedor normalmente te ofrece algo pequeñito, incluso te lo dicen así, pruébelo sin ningún tipo de compromiso. Y poco a poco te van pidiendo un compromiso mayor. Mucha gente lo utiliza esto. En algunas sectas, en algunos grupos religiosos, se utiliza ¿de qué manera? Te dicen, oye, mira, ten el folletito, sin ningún compromiso, y uno lo lee. Perfecto. Y a la siguiente ocasión es, ya leíste el folleto, sí, oye, ¿por qué no me acompañas a una reunión? Sin compromiso, nada más para que veas. Y ahí vamos, y ahí vamos. Llega un momento que nos involucramos tanto que entonces nuevamente nos obliga a modificar nuestra actitud. Quizás sin darnos cuenta empezamos a volvernos favorables. O incluso la presión social de ya estar ahí en el contexto, ya fuimos al templo y estamos ahí y la gente nos está pidiendo pues que recemos y demás, y lo empezamos a hacer. Después vamos otra vez a enfrentar esta situación de decir, bueno, si yo decía que no creía, ¿por qué ya estaba yo ahí? Y entonces a lo mejor resulta que al final de cuentas sí nos gustó y sí vamos a creer. Entonces, nuevamente, acomodamos la actitud a nuestra conducta. Y otra vez, nuevamente el fenómeno de la disonancia. Así como la disonancia cognitiva nos lleva muchas veces a acomodar nuestra conducta a nuestras verdaderas actitudes, puede ocurrir lo contrario. Cuando me siento tenso o ansioso por una incongruencia entre actitud y conducta, busco un argumento, ¿no? Bueno, sí, yo siempre he hablado de la necesidad de la cooperación, etcétera, pero ahorita es diferente porque estamos viendo X proceso, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces buscamos racionalizar, buscamos justificar nuestras incongruencias entre actitud y conducta. Bien, volviendo a Axen y Fishman, ellos nos decían, ¿cómo podemos predecir que realmente una persona va a actuar conforme a sus actitudes? Déjenme revisar con ustedes de manera más detallada este esquema. Ellos dicen, las expectativas y los valores que tenemos sobre el objeto de la actitud, las normas sociales que vemos a nuestro alrededor y la percepción de control que tenemos son lo que determina nuestra intención de actuar. Con un ejemplo va a quedar clarísimo. Para mí puede ser muy importante y muy valioso el llevar a cabo un proyecto donde en la empresa hable de la necesidad de mejorar las relaciones humanas. Para mí es importante, es algo positivo. Además, a nivel de norma social subjetiva, yo me doy cuenta que es algo valorado por los demás, que los demás también lo consideran importante, es a lo que se refiere la norma subjetiva. ¿Qué tanto yo creo que los demás también ven como importante o positivo algo hacia lo cual tengo una actitud? Y finalmente la percepción de control. Además siento que lo puedo hacer, tengo los recursos, la capacidad, el tiempo y el entusiasmo para llevarlo a cabo. Unidas esas tres variables, eso nos va a dar una muy alta intención de realmente actuar conforme a la actitud. Si no se dan esas tres variables o están en conflicto entre sí, a lo mejor no voy a aventarme, ¿no? Un poquito como la imagen que tenemos ahí. ¿Qué tan probable será que este chico se aviente del trampolín? Bueno, si él lo considera importante y valioso, si él cree que los demás también lo están esperando y que es una situación que van a valorar y se siente capacitado para hacerlo, es muy muy probable
que realmente actúe conforme a esta actitud positiva que tiene hacia lanzarse. Fíjense nada más, podemos aquí tomar este lanzarse no solo en el sentido literal, como en el ejemplo, sino incluso en un sentido metafórico para muchos de los retos que enfrentamos en la vida. Bien, ¿cómo se relacionan los dos conceptos? ¿Cómo se relacionan actitudes y valores? Bien, pues resulta ser que valores y actitudes son resultado de nuestras creencias y de nuestra ideología, compartida con otros y construida por los grupos sociales. Hay autores, como bien dice ahí la lámina, que piensan que toda actitud es la expresión de un sistema de valores. Mi actitud concreta hacia esta persona y hacia las cosas que hace depende de todo el sistema de valores que traigo atrás. Entonces los valores serían como cuestiones mucho más generales y abstractas y la actitud ya sería muy específica en relación con una circunstancia particular. Sin embargo, esto solamente es parcial. Nuestras actitudes no están necesariamente marcadas exclusivamente por los valores. En el esquema que ustedes ven ahí, por eso actitudes es una esfera que solo está parcialmente relacionada con los valores. Las actitudes también dependen de muchas otras fuentes y de muchas otras variables, ¿sí? La experiencia, la presión social, las necesidades del momento, en fin, hay una serie de circunstancias que determinan las actitudes. Pero hay que resaltar la importancia que tienen los valores en la determinación de las actitudes, ¿no? En el entorno empresarial de hoy en día, como vamos siguiendo un poquito aquí la lámina, se ha puesto cada vez más énfasis en la necesidad de que todo nuevo proyecto se enmarque dentro de una misión y una visión de empresa. Estoy seguro que todos han escuchado estos términos, todos los que están trabajando actualmente en una empresa incluso tienen ahí en la entrada de la empresa pues el cuadrito con la misión, la visión y los valores. No sé si han tenido oportunidad de reflexionar sobre lo que significa. Bien, tratemos de recordarlo. La misión hace énfasis en los propósitos estratégicos que la empresa pretende alcanzar. ¿Qué queremos lograr? Y por eso la redacción típica de las misiones de una empresa es del estilo de somos una empresa que provee, que genera, que dará, que alcanza, que es capaz de, porque se pone énfasis en los objetivos estratégicos que se buscan. La visión, por otra parte, hace énfasis en la forma en que la empresa se percibe a sí misma, ya sea en el momento actual o sobre todo en el futuro. Cuando en la visión dice, somos una empresa altamente integrada, con procesos de calidad, etcétera, etcétera, lo que están diciendo es algo que la empresa aspira a realizar, que a lo mejor ya lo tiene, pero que si no, finalmente busca como un proceso continuo de mejora llegar a esa visión. Muy bien. Aunado a estos dos conceptos de misión y visión, las empresas siempre buscan, es una tendencia que se ha dado a últimas fechas, en los últimos años, especificar valores que sean concordantes con su misión y con su visión. Que además, y esto es muy importante, sean ese referente, como ya habíamos visto anteriormente, que guíe la conducta y las relaciones entre los empleados, entre el personal de una empresa, ¿sí? Debería haber una congruencia entre misión, visión, que se expresan en una serie de valores y esos valores marcan las actitudes y las conductas que esperamos que se den dentro de la empresa, en las relaciones entre el personal, en las relaciones del personal con sus actividades, con su propio rol, en las relaciones del personal con los mandos medios y superiores, con la organización como un todo, y también, por supuesto, las actitudes y conductas del personal con agentes externos a la empresa, proveedores, clientes principalmente. Y por supuesto cualquier otro agente con el cual la organización tenga un trato. Pregúntese en ese sentido, ¿sus valores personales coinciden con los de la empresa? Estamos en tiempos donde normalmente la gente a la hora de buscar un trabajo, por múltiples circunstancias, económicas, etcétera, lo que le interesa es cumplir con el perfil de lo que me piden, que yo tenga la experiencia laboral, los conocimientos, etcétera. Y nunca nos sentamos a analizar, bueno, a lo mejor exagero con el nunca, pocas veces nos sentamos a reflexionar, a ver, ¿cuáles son los valores de esta empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Me veo yo ahí? ¿Checa mi sistema de valores con lo que ellos están planteando?
Quizá algunos de ustedes están pensando, bueno, este señor, ¿qué le pasa? Pues si yo quiero entrar a trabajar porque los valores no concuerden, no voy a perder una oportunidad laboral, menos si estamos en alguna circunstancia difícil desde el punto de vista económico, etcétera. Bueno, por supuesto. Sin embargo, eso probablemente va a afectar nuestro desempeño laboral, si no en el corto, quizá en el mediano o en el largo plazo. El hecho de que una persona vaya teniendo después conflictos dentro de la empresa, probablemente, entre otras cosas, por supuesto, está marcado por la incompatibilidad de lo que la empresa busca y de lo que nosotros buscamos. Y eso genera un ambiente de trabajo, por supuesto, negativo, ¿no? Entonces, sí es importante reflexionarlo y ver en ese sentido cómo adecuarnos a la realidad de los valores y actitudes que la empresa está buscando también en ese sentido. No todo es dinero en el asunto de las empresas. Se me ocurre aquí, nada más para que nos quede muy, muy claro, una situación que sucede muchas veces con los estudiantes en el terreno de la orientación vocacional. Profesor, ¿cuál es la carrera donde voy a ganar más? Yo, cuando he tenido la oportunidad de dar esta parte de orientación vocacional, normalmente, ¿qué les digo? La que les encante, aquella que realmente se sientan motivados para llevar a cabo, porque no va a llegar el dinero en una carrera, por muy que aparentemente se suponga que genera dinero, si uno no está a gusto, si no está haciendo las cosas de malas, sin motivación. Probablemente a algunos les parezca una visión idealista. Bueno, yo creo que en realidad es muy apegada al suelo, ¿sí? La experiencia profesional, yo creo que a todos nos lleva a ir distinguiendo que efectivamente cuando alguien no coincide en términos de metas, valores y objetivos con lo que está haciendo, eso tarde o temprano se ve reflejado en la calidad de lo que uno está haciendo. Bueno, la concordancia entre los valores personales y de la empresa, como venimos platicando, pues es un factor fundamental para promover actitudes positivas hacia quienes, hacia lo que yo estoy haciendo, hacia el equipo de trabajo y el liderazgo, ¿sí? La persona o el sistema de liderazgo que guía el proyecto y, por supuesto, la organización. Fíjense ustedes, aquí estamos tocando un punto muy importante en cuanto a la promoción de valores y actitudes en una empresa, el liderazgo. Cada vez más, el liderazgo actual se perfila como un factor muy importante en la promoción de los valores y de las actitudes, ¿sí? ¿De qué formas concretas? Muy bien, como ustedes ven en nuestra lámina, tipos de liderazgo diferente promueven valores y actitudes diferentes. Si para mí el liderazgo se tiene que ejercer de una forma autoritaria, donde yo establezca mis convicciones y mis iniciativas de forma vertical, sin dar mucho espacio para la participación de los demás, evidentemente eso mismo ya está transmitiendo cierto tipo de valores y cierto tipo de actitudes. Diferente de si mi manera de ejercer el liderazgo es un poco más horizontal, más tratando de integrar a los demás, etcétera. En la moderna teoría del liderazgo, yo sé que no es el tema de la sesión, pero conviene aquí aclararlo un poquito, ya se habla mucho de liderazgo situacional. Los líderes tienen que ser flexibles y adoptar su estilo conforme a las circunstancias del momento y de lo que están ellos desarrollando, de las diferentes circunstancias que se dan en las empresas contemporáneas, que cada vez son más flexibles, más diferentes. Pero si algo unifica todas estas diferentes maneras de ejercer el liderazgo, pues tendría que ser esos valores específicos que están expresados en la misión, en la visión, en las actitudes que se van a desarrollar. Otro aspecto importante de la relación entre liderazgo y valores, y actitudes, por supuesto, es promover el equilibrio entre el logro de los propósitos estratégicos, tanto como la integración del equipo de trabajo. Hay líderes que son buenísimos para sacar el proyecto y el trabajo, pero que en ese proceso descuidan la integración del equipo, la importancia de las relaciones interpersonales, y muchas veces el equipo logra los objetivos, pero a un alto costo personal, con mucha inconformidad, con conflictos y demás. Del otro lado, hay líderes que son buenísimos para socializar, para integrar equipos, para mantener un ambiente de trabajo muy adecuado, pero que descuidan la realización de los objetivos para los que se conformó el equipo. Hoy por hoy, la idea que va detrás de muchos de los planteamientos sobre el liderazgo es: hay que tratar de integrar los dos aspectos, el logro de objetivos y, por supuesto, la integración de los equipos de trabajo. Competitividad.
flexibilidad, creatividad, toma de riesgos, entusiasmo, compromiso, perseverancia, organización. Algunos, tanto autores de psicología como empresarios exitosos, han planteado que esas son las características de un líder emprendedor, de un líder que realmente logra establecer el desarrollo de proyectos, ambiciosos o no, pero de forma eficiente y exitosa. Y que de alguna manera son los valores que, si ustedes se dan cuenta, están relacionados con el aspecto que tiene que ver con el logro de los objetivos estratégicos, como en lo que es la integración de los equipos de trabajo. Es importante que reflexionemos en ese sentido, si estos valores están funcionando como parte integral de nuestra manera de ejercer liderazgo dentro de la empresa, y qué tipo de actitudes se tienen que desarrollar a partir de esto. Si para mí es extremadamente importante la competitividad, bueno, eso va a marcar qué actitudes tengo hacia cómo se comportan los miembros de mi equipo, ¿no? Esa reflexión es lo que yo creo que esta sesión nos debe de dejar. De hecho, en la actividad correspondiente, ustedes encontraron una serie de circunstancias y de dilemas que tratan de ampliar estas reflexiones, sobre todo orientadas a que puedan ser útiles en el contexto en el que ustedes se están desarrollando en el terreno empresarial. Pues bien, con esto terminamos esta sesión. Les agradezco como siempre su atención y los esperamos aquí en la siguiente sesión de nuestra materia, Introducción al Estudio Psicológico. Que estén muy bien. Muchas gracias.